SER Podcast. Hola, muy buenos días. En solo una semana, Donald Trump ha abierto una guerra comercial con China, ha empezado las deportaciones a Guantánamo y ha desafiado al derecho y a la comunidad internacional con su plan de convertir Gaza en un resort una vez que destierren a casi 2 millones de palestinos. Ahora sabemos más detalles de ese plan que culminaría la limpieza de la que él mismo habló. Sabemos que su idea es que Israel tome la franja y se la entregue a los Estados Unidos, que la conviertan, según Trump dice textualmente, en uno de los mejores enclaves urbanísticos del mundo. Trump ha vuelto a decir: mi legado será que me recuerden como el pacificador. Lo que está por ver ahora son las presiones que Trump está dispuesto a ejercer sobre los demás países para acoger a los palestinos y acatar un plan que lleva días celebrando el sector más ultra de la derecha de Israel. Hemos comprobado esta semana que Trump no solo usa los aranceles como medida de presión o de amenaza contra los países que se oponen a sus planes, usa también sus órdenes ejecutivas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La última de esas órdenes, la que firmó anoche, prevé sanciones a quienes trabajen en la Corte Penal Internacional, a sus familiares, a quienes colaboren en investigaciones de esa corte contra Estados Unidos o contra sus aliados. Trump cree que ese tribunal ha emitido órdenes de arresto infundadas, en referencia a la orden de arresto contra Netanyahu. No es que Donald Trump ignore a la Corte Internacional, sino que arremete contra ella. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Una orden que incluye multas y restricciones de visados para funcionarios y también a sus familiares que hayan participado en estas investigaciones y recogidas en este decreto que acusa al tribunal de emprender acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y su aliado Israel. Y es que se trata de una consecuencia directa a la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y también su exministro de Defensa, acusados por crímenes de guerra y que, según la Casa Blanca, crean un precedente peligroso y exponen a los americanos al acoso, al abuso y al posible arresto. Pero el momento no es casualidad. Esta orden ejecutiva está llena de simbolismo, coincidiendo con la visita de Benjamin Netanyahu en Washington, que ayer culminó su viaje con reuniones en el Congreso. Este es el momento en el que Netanyahu llegaba al Capitolio sin responder a preguntas de la prensa y un día después de aplaudir la propuesta de Trump de tomar el control de Gaza y desplazar a los 2 millones de palestinos. Y sobre el Tribunal Penal Internacional hay que tener en cuenta que tampoco los demócratas estaban de acuerdo con esta orden de arresto. Joe Biden la había denunciado, pero estas sanciones suponen ir un paso más allá y el tribunal hace unos días advertía que podrían torpedear las investigaciones que hay en curso. Y la semana se va a acabar sin que tengamos clara cuál es la posición de la Unión Europea ante los planes de Trump. Las distintas posturas de los 27 hacen que hasta ahora los pronunciamientos de Bruselas hayan sido muy tímidos, en caso de que los haya, porque Ursula von der Leyen aún no la hemos escuchado sobre este asunto. España es uno de los gobiernos que con más vehemencia ha salido a recordar la solución de los dos estados, solución por la que se inclina el ministro de Exteriores de Italia, Tajani, que representa al gobierno de la principal aliada de Trump en Europa, de Giorgia Meloni. Sin embargo, en esto, Trump cuenta sobre todo con el respaldo del húngaro Viktor Orbán. Y eso complica el consenso en la capital comunitaria. Corresponsal Enrique García Pozo. Buenos días. Bruselas mantiene un perfil relativamente bajo en una cuestión que sigue generando fricciones entre los 27 y que supondría un nuevo cruce de reproches con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. La extremada cautela de las últimas horas ha sido interrumpida por las palabras de un portavoz de Exteriores de la Comisión, que ha reafirmado el compromiso con la fórmula de los dos estados y añadía un mensaje más contundente. No debe haber más desplazamientos forzados de palestinos. A pesar de que varias capitales han respondido con dureza, el silencio de von der Leyen y de Kaja Kallas pone de relieve el modus operandi de la Comisión: no enfrentarse directamente con Donald Trump y evitar los choques ante cualquier provocación, a pesar en este caso de la gravedad de su propuesta. Una propuesta que parece abrazar el gobierno de Viktor Orbán, cuyo ministro de Exteriores decía en una entrevista en la Fox que Donald Trump propone ideas sorprendentes e innovadoras. A la derecha del tablero político europeo es reseñable el silencio de Giorgia Meloni, aunque su ministro de Exteriores ha defendido que ningún acuerdo es posible sin los palestinos y que la postura de Roma se alinea con la de Bruselas con la solución de los dos estados. El húngaro Viktor Orbán es uno de los mandatarios a los que se espera este fin de semana en Madrid, en la cumbre que desde hoy ha organizado Vox para reunir aquí a los líderes europeos de la extrema derecha, coincidiendo con los primeros días de Trump en la Casa Blanca. Santiago Abascal busca ganar proyección en un momento de auge en las encuestas y será el anfitrión de esta cita en la que estarán
Matteo Salvini o Marine Le Pen, y de paso va a intentar pasar página de la crisis interna que puso de relieve la salida de García Gallardo en Castilla y León. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenos días. La crisis interna en Vox se ha cruzado en los planes de Abascal. Cuando empezó la semana, el líder de Vox parecía tener todo a su favor. Se sabía anfitrión de algunos de los líderes más influyentes de la extrema derecha europea, Orbán, Salvini, Le Pen, pero de nuevo le estallaron los problemas internos. Así que a partir de hoy, Vox va a refugiarse en sus alianzas internacionales para intentar pasar página. Abascal lleva en realidad meses centrándose en su proyección internacional y la cumbre de este fin de semana es el evento estrella. Vox quiere aprovechar además el momento que vive la ultraderecha mundial para seguir diferenciándose del Partido Popular, que dicen apenas tiene referentes fuera de España. El de Abascal es el único partido español que apoya abiertamente al presidente de Estados Unidos, el único que defiende sus ideas radicales. De hecho, el lema del evento es una copia del de Trump, hacer Europa grande de nuevo. Pero hay fuentes cercanas a Vox que advierten, en los pueblos de Castilla y León no se gana por ser amigo de Donald Trump. Y la semana que viene se va a volver a hablar de dos nombres que seguro que les suenan, Luis Medina y Alberto Luceño. Los dos se sentarán en el banquillo acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid con material defectuoso por casi 12 millones y llevarse 6 de comisión en lo peor de la pandemia. El sumario del caso tiene nuevas pruebas que la cadena SER les puede adelantar a esta hora. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Se trata de los audios de WhatsApp que intercambiaron Medina y Luceño, en los que dicen que el alcalde de Madrid había sido muy cariñoso y agradecido con su disposición para hacer llegar el material por el que luego ellos se llevarían esa comisión millonaria. Son audios inéditos, son remitidos por el comisionista Luis Medina a su socio en la estafa, Alberto Luceño, en marzo de 2020, pocos días después de firmar los contratos por aquel material sanitario defectuoso por el que ingresaron mordidas millonarias. El hijo del duque de Feria dice que le ha llamado muy cariñoso el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Alberto, ¿qué tal? Mira, que acabo de recibir una llamada del alcalde y bueno, pues un poco para agradecernos. Me ha preguntado por ti, la verdad que ha tenido unas palabras muy cariñosas hacia los dos y que bueno, que está muy agradecido. Que Almeida se ha puesto a su disposición para lo que quieran y ha mostrado su intención de mantener una reunión. Que solo espera que cuando pase todo esto, que prometernos que nos veremos, que se quiere sentar con nosotros y que está a nuestra disposición para lo que queramos, ¿vale? La verdad que muy cariñoso. Pero bueno, que lo supieras. El alcalde de Madrid reconoció al estallar el escándalo que había hablado con Medina para agradecerle una donación de mascarillas, aunque negó cualquier tipo de mediación o trato de favor y no desveló si finalmente mantuvo aquella reunión. Medina y Luceño serán juzgados la semana que viene por vender mascarillas y otros productos sanitarios por 12 millones, embolsándose 6 en comisiones. Productos sanitarios en lo peor de la pandemia, a un precio hasta el 80% por encima del valor de mercado y además defectuoso. Campos, gracias. Hasta luego. De momento, el PP ha centrado su mensaje en el hermano de Pedro Sánchez, en David Sánchez, imputado, como saben, por la plaza que obtuvo en la Diputación de Badajoz y a la que ha renunciado hace unos días. Hemos visto que ha dimitido un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al 1. En el gobierno recuerdan que la denuncia por la que está imputado David Sánchez la puso manos limpias y creen que la renuncia del hermano del presidente del gobierno es el resultado de una cacería. Sinceramente detesto esta estrategia de la máquina del fango que persigue a personas inocentes, personas honradas, mientras otros se fuman un puro en su ático, ¿no? Pagado con comisiones ilegales, ¿no? Que es lo que pasa con la señora Ayuso, ¿no? Y aquí se está persiguiendo a personas inocentes. Hay una campaña que siempre tiene el mismo modus operandi, ¿no? Siempre con denuncias de asociaciones de extrema derecha. Hoy la jueza de Badajoz toma declaración como testigo a una de las personas que aspiró al puesto que finalmente ocupó David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música. Hoy es el día en el que cambia el tiempo, más frío y sobre todo lluvias de cara al fin de semana, Jordi. De momento hoy mucha atención a esta combinación de lluvia y más frío que se convertirá esta precipitación en nieve en el norte de León, de la provincia de León, también de Palencia, en prácticamente toda la provincia de Burgos y de Soria y en cotas medias y altas de Segovia. La nieve también, sobre todo y avanzada la jornada, bajará hasta los 900 metros en la cordillera cantábrica y durante la madrugada la nevada será intensa en la
ibérica y sobre todo en los Pirineos. Y a lo largo del día, un frente con chubascos y alguna tormenta cruzará la península, alcanzando a última hora el Mediterráneo más debilitado y en general con temperaturas más bajas durante la tarde, con más viento, sensación de frío en todo momento. Hace unos días les hablábamos en este programa de los retrasos en la ley de dependencia, de cómo hay gente en este país que se muere esperando una ayuda que no llega y que convierte en muy precarias sus últimas semanas de vida. Les hablamos también de la pelea que hay dentro del gobierno y que retrasa la reforma de la ley. El gobierno prevé llevarla finalmente la semana que viene al Consejo de Ministros y les podemos contar una de sus novedades. La norma va a prohibir que las empresas de seguros discriminen a las personas dependientes cuando firman con ellas una póliza. Mariola Lourido. Las aseguradoras lo siguen discriminando aprovechando una rendija legal que se va a cambiar, según ha sabido la cadena SER, para evitar casos como el de Miguel Ángel Martín. Le denegaron el contrato de seguro de vida de la hipoteca. Tiene una discapacidad del 67% a causa de su hemofilia. Directamente me dijeron que no podían hacérmelo porque, o la cuota me la ponían a una cantidad que era inasumible, o directamente por tener ya una enfermedad preexistente, no me aseguraba. También cuando viaja, ningún seguro se hace cargo. Su familia va asegurada, él no. Y no puedo hacer otra cosa que irme sin seguro y, rezar para que no me ocurra nada, pero lo he intentado, he hablado con muchos seguros. Los colectivos de discapacidad denuncian que es una práctica común de las aseguradoras que los excluyan de las pólizas, de las coberturas o que les impongan condiciones más costosas. Y hay además una información de última hora. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de comunicar que compra la Casa Orsola, la casa en la que vive un profesor de matemáticas que iba a ser desahuciado. Pues la información de última hora es que el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va a comparecer esta mañana, será a las 11 para desarrollar que es el titular a esta hora de la mañana. El Ayuntamiento de Barcelona compra la Casa Orsola convertida en un icono de la especulación y de la crisis sobre el modelo de la ciudad y el acceso a la vivienda en la capital catalana. Y vamos a Valencia, donde una jueza ha dado 5 días para que la Generalitat Valenciana le aclare de una vez lo que hasta el momento no le ha podido aclarar, y es quien dio la orden de enviar la alerta a los móviles el día de la DAN. Aquella alerta que llegó después de las 8 de la tarde, cuando los pueblos afectados ya estaban inundados por la riada. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La jueza reitera su petición al gobierno de Carlos Mazón porque la documentación que ha remitido al juzgado no identifica a la persona que ordenó enviar ese mensaje de alerta a las 8 de la tarde y 11 minutos, cuando el barranco del Pollo ya se había desbordado. Además, le pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite los datos del caudal del barranco entre las 4 y 13 y las 7 menos cuarto de la tarde de ese día. Esta es la franja horaria en la que la Generalitat sostiene que la Confederación mantuvo un apagón informativo sobre la situación del barranco, un apagón informativo que niega la Confederación. Y también ha reclamado a los medios de comunicación material audiovisual de la crecida, y en la resolución la juez indica: las víctimas desconocían la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban y quiere determinar si las autoridades sí que la conocían y por qué medios. En Euskadi la noticia es política, con una renuncia que acaba con una etapa de años al frente del PNV y que evita una guerra interna que amenazaba con dinamitar el partido. Iba a enfrentar a dos de sus pesos pesados que son además amigos, Aitor Esteban, Andoni Ortúzar. Al final, Ortúzar se retira de la carrera y deja vía libre a Aitor Esteban, que abandonará, por tanto, su puesto de portavoz en el Congreso, donde ha sido él, Aitor Esteban, quien ha verbalizado de una manera muy gráfica la distancia de su partido con los dirigentes del PP y en especial con Miguel Tellado. Victoria Yurre, Egunon. Egunon, si Aitor Esteban tiene ya el camino totalmente despejado para liderar el PNV, es lo que quería. El lunes arranca la segunda y definitiva vuelta, así que sus primeras palabras en redes sociales, porque aún no ha hablado, han sido para apelar a la participación y a la unidad, tras la renuncia de Ortúzar, con el que ha mantenido un tenso pulso que ha hecho temblar al PNV y ha forzado finalmente al todavía presidente Jeltzale a arrojar la toalla para evitar una guerra interna de consecuencias impredecibles. El riesgo de división en el seno del partido sería alto y sería una irresponsabilidad. Es momento de unidad. Ortúzar cede, pero detrás hay un acuerdo para renovar la cúpula, en la que Ortúzar consigue colar a varios de sus fieles y en la que entra además Markel Olano, la baza del aparato guipuzcoano, que también se aparta de la carrera por la presidencia. Uno y otro cierran filas con Esteban, que deberá dejar la portavocía en el Congreso antes de ser proclamado presidente el 30 de marzo. Y no queremos dejar de contar algo de lo que apenas hablamos, pero que es una auténtica barbarie. Es lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo, el conflicto desde que los rebeldes del movimiento 23 de marzo tomaron la ciudad de Goma. Hace unos días se fugaron de la cárcel más de 3.000 presos. En ese episodio que la ONU va a estudiar hoy, 163 mujeres fueron violadas y quemadas vivas, Bayo. Todas eran reclusas de la prisión central de Goma.
donde el pasado 27 de enero se produjo la huida masiva de presos en mitad del asalto armado a la ciudad por parte de la milicia M23. Entre los presos fugados había numerosos condenados por violencia sexual contra las mujeres, ha explicado la ministra congoleña de Derechos Humanos, que hoy viernes va a plantear ante la ONU en Ginebra la difícil situación humanitaria que atraviesa su país, donde se cavan fosas comunes para enterrar a los cerca de 3.000 muertos solo en la ciudad de Goma, mientras cientos de miles de civiles congoleños huyen de un conflicto que amenaza con resucitar el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis 30 años después del genocidio ruandés. Y de lo económico, un dato que vamos a ampliar en el Abierto son días de resultados de bancos que están presentando beneficios récord. Haremos recuento con Javier Ruiz. El que ha presentado su balance esta mañana ha sido el Banco Sabadell, que tiene una OPA del BBVA, como saben. Bueno, pues el Sabadell ha presentado beneficios récords de 1.800 millones en 2024, es un 37% más que el año anterior. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. En apenas unas semanas, Donald Trump ha conseguido que la inundación de medidas con las que apabulla al mundo nos impida casi detenernos en cada una de ellas. La persecución de inmigrantes, incluso con pago de recompensa en algunos estados, la venganza laboral contra el discrepante político, la apertura a manos privadas del sistema de pagos públicos, el acoso extorsionador a los países vecinos y, finalmente, la brutal pretensión de quedarse con Gaza para levantar sobre la devastación israelí casinos y hoteles desterrando a los gazatíes. Todo ello enfrenta al mundo, pero particularmente a Europa, a un dilema moral y político. ¿Aceptamos el marco de discusión, seguimos como si nada y negociamos cuando nos toque para minimizar el daño que nos haga a nosotros? ¿O está la Unión Europea en condiciones de dar la batalla política por los derechos humanos, el respeto a unas reglas y a la arquitectura institucional que definen las democracias? El contraejemplo está enfrente, instituciones o barbarie. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.